Imágenes, Aldo querido, son sumamente elocuentes. La verdad es que el delito ha ido aumentando, operan cada vez más rápido, de manera cada vez más concertada, sumamente violento, súper agresivo. Esa imagen que destacaba mientras veíamos la nota de José Antonio de lo ocurrido en Pedro Fontova, la verdad es que da cuenta de cómo son, Eduardo, atacan, son prácticamente llenas, José Antonio. Sí, mira, hay un tema que, a ver, dos cosas, a lo mejor el abogado, la Julia, Germán también pueden ahí entregar su opinión, pero yo creo que efectivamente la institución de Carabineros se ha visto sobrepasada, no ahora, sino que desde el 18 de octubre en adelante. O sea, es una institución que ha estado primero golpeada por la corrupción, hay que decirlo de alguna u otra manera, estremecida por modificaciones del alto mando. El general Rosa asume cuando hay otra serie de generales que pasaron a retiro por motivos también vinculados al caso de corrupción. Entonces eso genera una institución que se desajusta en su operación, digamos. Claro. Por otra parte, recordemos que Carabineros depende del Ministerio del Interior, que tampoco digamos que ha brillado por su espectacularidad. También el Ministerio del Interior ha presentado una serie de deficiencias en seguridad y en términos políticos. Entonces, desde la organización macro me parece a mí que hay un problema estructural desde el 18 de octubre y luego la pandemia. Ahí. Y también creo, y quiero compartirlo con ustedes, que el escenario de recesión es un escenario complejo. Yo no quiero decir con esto que la violencia y el delito está justificado, para nada, al contrario. Pero efectivamente se viene un escenario muy difícil a nivel mundial y a nivel nacional que nos puede dejar con márgenes de situaciones de marginalidad donde el delito, digamos, encuentra una oportunidad. Si al final la ocasión hace al ladrón, como dice un refrán muy antiguo. Sí, uno no se puede abstraer de los contextos. Ahí, Aldo, ¿cómo lo ves tú a medida que la recesión económica, que el panorama país se vaya complicando más? ¿Eso va directamente ligado al delito? ¿Y cuánto afecta el tema que plantea al principio José Antonio, la crisis de Carabineros, lo que pasa con nuestras autoridades? Es un factor. Ahora, hay un elemento que no se ha tocado, que es el sustancial aumento que han tenido los arriendos de los fierros. A ver. Porque tú sabes que cuando un delincuente, una persona, va a hacer un trabajo, es decir, va a cometer un asalto, generalmente arrienda el arma a una persona que se dedica solamente a arrendar armas para delito. Ese es su giro. Entonces, arrienda este fierro y lo use o no lo use, va a tener que pagar el arriendo igual. Por eso tiene que volver con un automóvil o tiene que volver con un botín, porque si no el arriendo del arma lo va a tener que pagar igual. Y los arriendos han subido casi un 75, 80% y en algunos, dependiendo del tipo de arma, sobre todo las 9 milímetros, han subido casi un 100% los arriendos de ese tipo de armamentos. Lo que significa que el delincuente tiene un costo mayor. Aldo, cuando tú hablas de arrendar un arma para cometer un delito, ¿de cuánta plata estamos hablando que le cuesta a estos delincuentes arrendar esa arma? Un arma que hasta hace 3 meses atrás costaba 50.000, 60.000 pesos el arriendo y hasta por 2 días, ahora está saliendo 100.000 pesos prácticamente por 3 horas, porque hay muchos requirientes al momento. Entonces, y tienen que devolverse en 3 horas. Y esas deudas no se cobran con abogados ni en tribunales, se cobran de otra manera. Entonces, ¿Y hay un seguimiento por parte de las policías de dónde son esas armas, en cuántos robos o asesinatos han participado? Porque hemos visto hace poquito, incluso por parte de la Policía de Investigaciones, si es que no me equivoco, en La Legua, que lograron recuperar una cierta cantidad de armas, fue hace 1 o 2 semanas, pero parece que la cantidad de armamento que hay en Chile es demasiada. Bueno, Julia, hubo una campaña, a lo mejor el diputado Fuenzalía me puede ayudar en eso, que era devolver el arma. Claro. Usted se recuerda que... La comisaría o la iglesia. Exacto, que uno debía entregar algún arma no inscrita, pero la política, digamos, de la legislación de tenencia de armamento en Chile es tremendamente antigua. Ahí los parlamentarios, diputados Fuenzalía, tienen una tremenda tarea que hacer, porque lo hemos hablado muchísimo, de cómo sacar armas no inscritas de circulación y poder regular el tema de la tenencia de armas que finalmente terminan en manos que no deben. Bueno, yo por lo menos he hecho la pega en eso, porque efectivamente, para que ustedes sepan, existen en Chile más o menos cerca de 700.000 armas inscritas. Inscritas, de las cuales hay cerca de 100.000 armas que las personas que la inscribieron fallecieron. O sea, nadie sabe hoy día dónde está esa arma. La persona que la tenía inscrita falleció. Más encima, y como bien dice Aldo, que hace una explicación, para mi gusto, lo más realista que hay. Lo más realista que hay. Respecto al arriendo de armas. Porque esas son las armas inscritas legalmente, pero están todas las armas que no están inscritas legalmente.
y están las armas que son hechizas, o sea, o armas que por ejemplo, aire comprimido, que se transformaron en armas de fuego. O sea, el panorama de las armas en Chile, y eso hay que decirlo, es una cosa totalmente descontrolada. Exacto. Y no está fiscalizada. Exacto. Ahora, ¿por qué yo hice la pega? Te decía José, porque hace 3 años nosotros presentamos y tramitamos ya un proyecto de ley de la Cámara de Diputados que establecía la trazabilidad, por ejemplo, de las armas, la inscripción de las armas. Hoy día en Chile no hay trazabilidad. Uno dispara un arma, está el casco de la bala, y la trazabilidad te hace llegar a esa arma, sobre todo cuando es inscrita. Segundo, otro tema que les quiero plantear, que está modificado en la ley que nosotros hicimos, se sanciona, o sea, cuando una persona hoy día en Chile reporta que se le perdió el arma, va y saca otra arma, y es lo que decía Aldo. ¿Por qué arriendan estas personas? ¿Por qué tienen tantas armas? Porque la legislación no les prohíbe a una persona que va y hace la denuncia que se le extravió o le robaron el arma, ir inmediatamente y sacar un permiso para tener otra arma. Entonces una persona que siempre está con arma legal, pero tiene a veces 5, 6, 7, 10 armas que fueron inscritas, pero que fueron reportadas o denunciadas que se perdieron, pero nunca se perdieron. Lo que pasa es que la persona la arrienda. O sea, nosotros la ley lo que modificamos ahí es decir, cuando una persona reporta o denuncia que se le perdió o le robaron, no puede inscribir un arma por lo menos en un año. Pero eso, diputado, pregunta. Solamente te quiero decir espacios que tiene esa ley de armas que hoy día está en el Senado. Nosotros ya la despachamos hace rato y ahí ha faltado voluntad y urgencia de sacar una ley de armas que establezca, por ejemplo, estos puntos. O sea, tenemos que limite el acceso, que la trazabilidad esté y otras cosas más que les puedo seguir contando, para que no se horroricen. Pero si estoy entendiendo bien, es espantoso. Si estoy entendiendo bien, veo 3 fuentes, orígenes de armas. 1, armas robadas, gente que entra a una casa, se roba un arma y lo utiliza para el delito. 2, armas que entran como por la operación Texas, que en automóviles, en electrodomésticos meten armas separadas y después en Chile las ensamblan. Y 3, delincuentes que utilizan verdaderos palos blancos, que tienen los papeles limpios para poder comprar un arma legalmente, para que después diga que esa arma se le perdió, y después esa persona, como ya tiene los papeles sacados, puede ir y comprar otra arma. ¿Eso es? Exacto. Hay denuncias por pérdida de armas. Efectivamente, lo que dice Eduardo tiene toda la razón, y el diputado, porque yo leí parte de ese proyecto en el cual usted trabajó, me recuerdo haberlo leído, digamos, en ese momento cuando fue presentado, y efectivamente muchas personas inscriben armas, después declaran esa arma como sustraída, claro, pero igualmente la ponen a circular en una suerte como de mercado negro, claro, ¿entiendes? Parte también de las armas que son sustraídas de las propias casas. Hay mucha gente que tiene armas inscritas, debidamente inscritas, pero son parte del botín, y esa arma también entra luego a una suerte como de mercado negro, donde la trazabilidad, muy bien lo dice el diputado Gonzalo Fuenzalida, es prácticamente nula. La capacidad de rastrear un arma en Chile es muy, pero muy difícil. Pero José, este tema de las armas lo venimos hablando acá en este programa hace meses, y si es que no, años con Aldo Duque. Y Aldo, te quiero preguntar a ti, porque finalmente el ingreso de armas por parte, tú lo has venido anunciando hace todo este tiempo. Hoy día se supone que estamos con las fronteras cerradas, que no podría entrar las armas tan fácilmente. Se supone que estamos que hay en la noche no se puede salir, que hay mayor control, y lo que estamos viendo son de verdad testimonios del terror, personas que han perdido un familiar porque se resistió a un asalto, portonazo, y cada vez más violento. El perfil de estos delincuentes sigue siendo el mismo, son avesados delincuentes, porque incluso hemos visto en las noticias que algunos son tan carepalo que sacan permisos para ir a comprar insumos básicos y van a delinquir. Entonces ya, o sea, estamos llegando a niveles absurdos. Es más, mira, el otro día se hizo una transacción sobre armamento. Habían aproximadamente, se produjo una especie de pool, porque llegaron aproximadamente, no sé si fueron 14 o 16 pistolas Glock a una población cercana a Santiago, y se supo. Y entonces muchas personas interesadas en este armamento, por supuesto todos con antecedentes penales, fueron a este verdadero remate que se hizo en una barraca. No te creo. Y ahí estaban, la exhibieron, y el que hizo la postura más alta, incluso hay una Glock que salió cerca de 2 millones de pesos, siendo que el valor de mercado 1.100.000, 1.120.000, salió cerca de 2 millones de pesos, porque era una Glock impermeable, incluso que esta que cae al agua, se moja, te llena de barro y sigue disparando igual. Armamento que ni siquiera tiene la policía. Hay otra que tenía mira láser, armamento que tampoco tiene la policía. Hay otra que se vendía incluso con balas para romper el blindaje de los chalecos policiales. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero cómo llegan esas armas? ¿Cómo se pueden vender en un sector y hacer una subasta pública a todos los delincuentes que quieran participar? ¿Y las policías o el Ministerio Público? ¿Dónde están las autoridades? Esa es la otra pregunta. ¿Dónde están las armas decomisadas?
Claro. O sea, Claro. los decomisos, Esa custodia. los decomisos de arma y los decomisos de droga en Deberían este estar país destruidas. son dos elementos que me parece que hay que poner atención, ¿o no, Donaldo Duque? A ver, sí. Lo que pasa es que formalmente las armas van a un depósito o van a los arsenales de guerra. Claro. Y potencialmente, cuando son armas antiguas que no tienen un mayor valor bélico, son destruidas en fundiciones. El tema es que la trazabilidad, cuando sale de la unidad policial, llega a la fundición, ¿quién las va a fundir? Las funden un funcionario civil o un empleado de la fundición. Y hay 1 o 2 carabineros mirando. Una fundición es un lugar donde, no sé, de 2.500 metros cuadrados, Claro. donde hay 5 o 6 hornos de fundición y están echando en carretilla las armas. Entonces, de repente se pierde una nuez, de repente se pierde un cargador, de repente se te pierde una mira láser. Y entre montones de unos fierros así, mira, es una canasta gigantesca. Claro. Entonces de repente caen. Y eso se vende. Se y perdió. eso se vende en el mercado. Pero Aldo, no nos podemos olvidar que han habido casos súper conocidos. Sí. El caso de Iquique, la comisaría. Se robaron armas de la comisaría, armas que venían del delito y que estaban ahí como en custodia. Se han perdido armas de regimientos de las Fuerzas Armadas. Entonces, parece ser que la custodia, la trazabilidad que tú señalas, que José Antonio nombraba, es... O sea, hay dos elementos. Trazamos mejor el COVID. La pregunta es, ¿quién ejerce funciones de auditoría de los decomisos de armas y de droga en Chile? Pasa lo siguiente. Cuando a un delincuente, una banda, cae, por ejemplo, con 3 o 4 fierros. Disculpe que ocupe las jergas de ellos, ¿cierto? 3 o 4 fierros, 3 o 4 armas. Esas armas inmediatamente pasan a disposición del Ministerio Público, que dice, bueno, custodiense tal parte, no las va a tener el Ministerio Público en una gaveta, se guardan en una unidad policial. Viene el juicio, mientras dura toda la investigación, mientras dura todo el proceso, esas armas siguen guardadas en una unidad policial. Viene el juicio y entonces el juez obviamente ordena que esa arma caiga en comiso, es decir, esa arma le es requisada al delincuente. Pero esa arma no se remata en pública subasta, se ordena la destrucción. Entre que se ordena la destrucción y que efectivamente se destruya o que efectivamente se destine a los arsenales de guerra, ahí se pierde la trazabilidad. Claro. Completamente. Claro. Entonces nadie va a saber si esa arma efectivamente llegó a los arsenales de guerra o efectivamente fue fundida. Ya, pero Aldo, tú no ves un punto... a ver, está claro que hay que cambiar los protocolos y de que hay algo que no está funcionando por la cantidad de armas que hay en la calle. Pero a lo que voy yo es que hace años que veníamos denunciando precisamente esta cantidad de armamento negro que hay en las distintas calles de nuestro país, porque no es solo la región metropolitana, lamentablemente. ¿Qué cambió en el delincuente que hoy día está dispuesto a ocupar esa arma? Antes era solo la intimidación, el mostrar el arma, el que tenía una Glock o un Mickey Mouse. Hoy día el delincuente no la piensa 2 veces. Hoy día vimos a partir del caso de este joven Matías, agricultor, feriante de La Vega, que llegaron y le dispararon y actúan con una violencia que de verdad llama mucho la atención. Porque el costo de producción del delito ha aumentado muy rápidamente en los últimos tiempos. Los costos de producción de un delito han aumentado mucho. Antes, como te reitero, había mucha más liquidez en el mercado, por decirlo en términos de marketing. Y uno lo ve y lo escucha en las cárceles. Entonces, hay mucha menos plata circulando. Y donde hay plata, el costo de quedarse con el dinero ahora ha aumentado mucho más, es más difícil. Entonces, para asegurar el resultado, el delincuente está dispuesto a matar, derechamente a matar. Lo que le pasó a este joven en La Vega, ellos no eran primeras que iban, mira, tiene plata en un banano. No, ellos lo habían estudiado, habían ido, lo habían fotografiado, habían ido varias veces a La Vega y sabían perfectamente la rutina de aquel. Habían invertido. Ellos tenían un auto a su disposición que lo estaba esperando, que también cobró. Entonces, todo eso, hay una inversión previa Aldo, de mucho dinero. Aldo, y eso significa que quieren asegurar resultados. Uno puede mirar también, yo insisto, yo creo que, uno puede mirar qué está pasando en el lado del delito, pero también qué pasa con el combate al delito. Y yo insisto, yo creo que, que Carabineros haya sido estremecido por un estallido social, por acusaciones de violaciones de derechos humanos, por un caso de corrupción al interior que todavía ni siquiera la justicia logra determinar cuánta plata fue la que se robaron ahí. Eso afecta sin duda a una institución que estaba orientada al combate al delito. No puede ser inocuo. A mí no me van a decir que Carabineros sigue funcionando tal y cual lo hacía hace un par de años atrás. O sea, esos dos elementos, digamos, el estallido social y el caso de corrupción al interior de Carabineros, tiene que haber mermado de algún... Y saquemos a Catrillanca, que digamos es otro tema que destruyó toda la capacidad de inteligencia de Carabineros porque desarmó prácticamente su departamento de inteligencia. Entonces, todos esos elementos, me parece a mí, y yo no sé qué opinan ustedes, también inciden en que hoy día la institución sea más débil a la hora de combatir el delito. Evidentemente ahí se requiere una reingeniería mucho mayor.
¿Aldo? Mira, lo que pasa, me voy a poner el siguiente ejemplo. A ver. Ponte que hay un primer patrullaje, sale un turno de segundo patrullaje, de 9 a 2 de la tarde. Va saliendo de la unidad y presencia un delito flagrante. Hay un delincuente, ¿no es cierto?, que está practicando un portonazo. El carabinero lo va a pesar 2, 3 o 4 veces antes de hacer uso de su arma de servicio, porque sabe que por cada disparo que haga, va a venir, como consecuencia de eso, va a venir un sumario. Un sumario que implica que tiene que ir a declarar 2, 3, 4, 5 veces a la Fiscalía Civil, ¿no es cierto?, el Ministerio Público, y va a tener que declarar 3 o 4 veces en la ISA, que es la investigación sumaria administrativa que lleva Carabineros. Pero en la PDI no está pasando eso, Aldo, porque hemos visto a varios PDI que son súper certeros para defenderse de un delito y finalmente de frustrarlo. Bueno, hace solamente unos días asesinaron a la persona que les intentó quitar un automóvil. Así es. Lo que pasa es que cuando hay una diferencia sustancial. No sé si usted, Aldo, vio el delito que, no sé si tenemos las imágenes, pero fue muy violento y conjuga justo lo que estamos hablando, lo que ocurrió en el Banco Estado de Independencia el jueves pasado. En donde que las imágenes son impresionantes. Sí. Llegaron a robar un banco en autos de lujo, Mercedes-Benz, el Lexus. Los dejaron atravesados en la calle, en Avenida Independencia, y justo iba pasando un auto, un jeep de PDI, y terminan a balazos, pero que de verdad fueron 20 balazos por lo menos. Imágenes que llegaban a dar miedo de cómo la gente se protegía de la eventualidad de la llegada de algunos de esas balas. Entonces, bien por la PDI, que está reaccionando, que no duda y que dispara, y que hemos visto que ha matado incluso a delincuentes en defensa propia. Pero en ese caso también habían 2 o 3 autos de lujo robados. ¿Qué está pasando con el mercado de los autos de lujo robados? Porque también está la economía alicaída en ese sentido, ¿no? La están mandando, me imagino, a Bolivia. Es que ese es el problema. A ver, ese caso es bien especial porque ahí la PDI recibió fuego cruzado de armamento automático de guerra. Imagínate. Ese caso es bien delicado. A ver. Porque ahí recibió fuego cruzado de armamento automático de guerra, de fusiles automáticos, tiro y ráfaga, semiautomático y automático. Ese armamento de guerra cuya venta está prohibida en particulares. Entonces ahí efectivamente hay gente que sabía usar armamento de guerra, lo que ya es delicado. O sea, hay gente con entrenamiento militar o paramilitar en las calles cometiendo delitos, que es capaz de usar armamento de guerra y efectivamente, porque tú ves la secuencia de los balazos, fueron todos dirigidas al parabrisas del vehículo y eran personas que estaban en movimiento. O sea, es gente que tiene entrenamiento que se ha logrado por ese armamento. Gente que estaba corriendo y haciendo fuego y impactaron e hicieron blanco. Eso significa claramente gente que tiene entrenamiento y preparación en el uso no solamente de armas automáticas, sino armamento de guerra. Ahí se usó armamento de guerra, armamento automático, fusiles de repetición, a fusiles de desembarco de guerra. Eso ya cruzamos un umbral, porque cuando ya estamos hablando de que en las calles no solamente hay armamento de puño, no solamente hay escopetas recortadas, que ya de por sí es peligroso, sino que ahora tenemos armamento de guerra sofisticadísimo, de primer nivel, y tú tienes una policía con una 9 milímetros y 8 tiros o 12 tiros, y tienes con un tipo que te está tirando, ¿no es cierto?, 60 balas por 220 balas por minuto. No tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer la policía versus el delincuente. Exacto. Y eso lo hemos discutido en reiteradas oportunidades, precisamente el nivel del poder de fuego que tienen hoy día los delincuentes versus que tienen nuestras policías. José. No, lo que pasa es que yo creo que también aquí uno puede entrar en un análisis mucho más profundo y que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Yo creo, Julia, Aldo, Germán, Eduardo, que el Estado no está llegando a las zonas más marginales del país, a las zonas periféricas, y ahí ese espacio donde el Estado no llega lo está ocupando el narcotráfico. Aquí claro. hay un círculo vicioso entre delincuencia, narcotráfico y también una institución como Carabineros que ha estado golpeada. O sea, hoy día cuando tú ves que hay narcotraficantes que comienzan a hacer casi una narcofunción y llegan a lugares donde el Estado no llega y cambian a partir, digamos, de necesidades básicas de la gente y satisfacen las necesidades básicas de la gente, tú te das cuenta que hay zonas de, por ejemplo, el Gran Santiago, en regiones también, donde el narcotráfico ha hecho su trabajo y la autoridad y el Estado han hecho muy poco. Yo no sé ahí cuál es la opinión del diputado Fuenzalía. Yo creo que él tiene una mirada respecto de eso. Ha habido preocupación, pero hemos fallado en esa línea. Yo creo que hemos fallado. Bueno, son varios temas los que estamos conversando súper interesantes. Ahora, a tu pregunta, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso ha pasado en muchos países latinoamericanos y centroamericanos, que se configura lo que se llama el narcoestado. Claro. Es un estado paralelo al Estado, donde todos obviamente contribuimos con nuestros impuestos, y que es un narcoestado que tiene sus propias reglas, sus propios ajustes de cuenta,
muchas veces, de hecho lo conversamos hace tiempo, que claro, hoy día los homicidios de ajuste de cuenta, como hay menos gente en las calles y con la pandemia, se han conocido. Antes esos homicidios no se conocían, no salían en los medios, porque eran ajuste de cuenta en un barrio tomado por el narcotráfico. Pero lo que tengo claro acá, José, es que finalmente hay que hacer dos cosas. Uno, que el Estado tiene que llegar. No puede renunciar a esos espacios geográficos y decir, no, esto está tomado por la droga, así que nadie entra. No entra al municipio, no entra la policía, no entra nadie. Y bueno, arréglasela como puedan. Porque no todos los que viven ahí están metidos en el negocio de la droga. Exacto, por supuesto. Hay mucha gente que no tiene nada que ver. O sea, la mayoría no tiene nada que ver.